El diagnóstico participativo que ustedes de alguna manera ya lo trabajaron, por lo tanto esto voy a mostrarle algunas cosas más o menos rápido, es lo mismo que ustedes hacen con el modelo de Anderson, ¿no es cierto?, donde ustedes aplican el análisis de los 8 subsistemas, donde tienen que, ¿cómo se llama esto?, aplicar ciertas preguntas o responder, entre comillas, ciertas preguntas. Entonces, el diagnóstico que ustedes ya saben cómo hacerlo, debe establecerse la relación del establecimiento con su territorio. O sea, si están en una posta rural, si están en un consultorio o si están en un hospital, ¿ya? También es bueno hacer este diagnóstico de manera territorial. Considerar toda la información posible, si es el primer diagnóstico de situación, y en qué medio ambiente interno y externo van a implementar los planes. Ahí ustedes tienen que describir el ambiente interno y el externo, y ahí es donde en general en atención primaria se les hace más fácil porque tienen el modelo de Anderson, pero en atención intra también es bueno hacer esto del ambiente interno y externo, ¿ya? Conocer el mercado, la competencia, los deseos de los clientes, las fortalezas y debilidades de la empresa. Que eso también, sobre todo cuando van a los hospitales públicos, ustedes ya más o menos lo manejan y habitualmente tienen acceso a la planificación estratégica de cada establecimiento. Esta lámina, que está media fea, es que yo lo saqué de ¿cómo se llama esto? De un libro bastante bueno. Habla un poco del esquema que tiene que tener el diagnóstico estratégico, la identificación de puntos de vinculación de los establecimientos de salud y el territorio para que ustedes puedan orientar la acción. ¿Ya? De alguna manera es un resumen o otra forma de ver el modelo de Anderson, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Donde vamos a tener en primera instancia tendencias globales o nacionales, ¿no es cierto?, cuando estamos trabajando ya en una planificación estratégica de un establecimiento. Por ejemplo, no sé, pues ahí va a poner distintos ejemplos como el nivel de radiación ultravioleta, el sueldo mínimo, índice de desarrollo humano, nivel de inversión pública, objetivos sanitarios nacionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las tendencias regionales o locales, como por ejemplo la cantidad de familias en campamento, nivel de cesantía, a percepción de seguridad, asociatividad, índice de desarrollo humano local, previsión, migración, nuevas fuentes laborales, carreteras o caminos, ¿ya? Y todo eso lo va a transformar en información generada en el establecimiento de salud. O sea, esta es la parte externa y esta es la parte interna, donde usted va a revisar, por ejemplo, la información epidemiológica, los procesos clínicos, procesos diagnósticos, procesos de apoyo terapéutico. O sea, en general uno pregunta la cartera de prestaciones, cómo lo hace, cuánto personal hay. Financieramente, cuando uno llega a un lugar privado y le toca hacer este trabajo, también uno pide los informes financieros, no es el caso para ustedes, los equipos con que cuenta, los procesos de apoyo terapéutico, ¿no es cierto?, con qué unidades de apoyo cuenta, si hay laboratorio, si hay imagenología, cuál es la infraestructura, cuál es digamos, el mantenimiento que ha tenido esta infraestructura, el recurso humano, los insumos, ¿ya? Y por ejemplo, otra información que pudiera ser necesaria desde la parte interna o de, digamos, los pacientes, ¿no es cierto? El empleo femenino, familias unipersonales, rehospitalización. Estos son todos ejemplos, chiquillos, para efectos de atención primaria. El modelo de Anderson tiene súper ordenadito los subsistemas, ¿ya? La relación, y aquí ustedes una vez que tienen esto, van a hacer la relación entre la información disponible y el territorio y van a hacer una reflexión respecto a la demanda de salud que puede generarse a partir de las tendencias observadas, ¿no es cierto?, en los distintos niveles. Y ahí van a considerar, por ejemplo, la valoración de necesidades la valoración de la necesidad de contar con indicadores o información relevante para profundizar para profundización en el establecimiento o en la red para enfrentar los desafíos del entorno. O sea, tienen que hacer como ¿cómo se llama esto? Como hacer una conjunción entre la información territorial o de la población que ustedes van a obtener con la información que tienen del establecimiento,
¿ya? Y de acuerdo a eso van a determinar si necesitan indicadores, si necesitan mejorar la demanda, o sea, mejorar la oferta, si necesitan más personal, ¿de acuerdo? O sea, esto les va a permitir saber qué es lo que necesitan para poder planificar. Una vez que ustedes ya obtienen toda la información, la van a sistematizar y la van a transformar en un documento, ¿no es cierto? Donde ustedes no solo van a plasmar la información que encontraron, sino que también van a hacer un análisis. Y ese análisis tiene que ver, por ejemplo, con datos sociodemográficos, estructura económica, estructura demográfica, migración, dinámica poblacional, perfil de mortalidad, morbilidad, perfil de tipología familiar, perfil de autocuidado. Ejemplo, ¿ya? ¿Qué se hace con esto? Yo, por ejemplo, voy a decir, ya, es una población anciana. Estoy inventando. Estoy en un lugar rural donde la población es anciana, donde el nivel socioeconómico es bajo. Por lo tanto, mis acciones tienen que priorizar esa población anciana, ¿no es cierto? O sea, si estoy en un establecimiento de atención primaria, lo más probable es que me dedique a hacer más controles de adulto mayor, más visitas domiciliarias, más estudios de familia probablemente, que lo que voy a hacer de infantil. ¿Me explico? ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? Dentro de otros datos que les van a salir con el modelo de Anderson y con cualquier otro modelo que ustedes utilicen para hacer un buen diagnóstico, hay datos sociosanitarios, como por ejemplo el nivel de uso de recursos de salud, las horas disponibles y horas utilizadas, que son propios del centro, cantidad de acciones realizadas, costo por acciones más importantes, resolutividad local, consultas de urgencia, consultas por morbilidad crónica y aguda, controles de salud por población, días cama disponibles y utilizados, índice de rotación de camas, procedimientos diagnósticos por ingreso por consulta, que son, de alguna forma, les van a ir armando el panorama de qué es lo que ocurre en el centro de salud donde usted va a estar, ¿ya? Y estos datos sociosanitarios generalmente son los que se usan mayoritariamente en la atención intra, y que el hospital de Talagante los tiene disponibles porque ellos tienen todas estas cosas y los pueden pedir a estadística o a las estadísticas del servicio. En el caso de los centros de atención primaria, esto también está, pueden pedir los REM de los años anteriores o los que es mucho más fácil determinar cuántas consultas de niños sanos se hicieron, cuántos controles, cuáles metas alcanzaron y todas esas cosas, ya que es información que también tienen que tener. Datos de efectividad de la acción sanitaria, como por ejemplo obesidad, el índice de obesidad, la compensación de pacientes crónicos, la tasa de inmunización, los partos normales, duración de lactancia materna, rezago, retraso en el desarrollo psicomotor, cantidad de policonsultantes de hospitalización en caso de intra, embarazos no deseados e inesperados, pacientes portadores de complicaciones de patologías crónicas, el índice COP, ¿no es cierto?, que es un índice dental, ¿no es cierto?, dientes con caries, piezas obturadas, piezas perdidas, es el índice COP, COP de C de caries, O de obturadas y P de perdidas, infantil o adulto. Y hay otros índices que también les van a decir cómo está funcionando ese centro de salud. Ejemplo, si usted está en un centro de atención primaria y tiene una tasa de consultas en SAPU, por ejemplo, por pacientes crónicos descompensados, eso automáticamente usted le tiene que decir, a lo mejor algo pasa con los controles de crónicos o con los medicamentos de crónicos, o la enfermera o el equipo que está no está con la información actualizada, o no hay médico, por ejemplo. O sea, eso le da la información de cómo está funcionando el equipo, qué efectividad está teniendo ese equipo de acción de salud, ¿ya? Y pueden ser distintos factores, no necesariamente pasa por las personas, a veces pasa por los recursos, por los espacios físicos, por la contingencia, ¿ya? Lo más probable es que ahora ustedes se encuentren con tasas de inmunización, por ejemplo, de las otras vacunas muy bajas, porque la prioridad está centrada en el COVID-19, o las tasas de controles o de compensación de pacientes crónicos muy bajas, ¿ya? Pero como ustedes están planificando de manera estratégica, o sea, con esta visión, usted va a decir, pero yo puedo contribuir a mejorar esa compensación de pacientes crónicos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer más controles de crónicos. Una vez que yo ya pueda atender solo, me voy a focalizar en
ir sacando esos controles atrasados o esos controles de niños o esas evaluaciones de desarrollo psicomotor que generalmente quedan de lado porque son muy largas, ¿ya? Y ustedes pueden contribuir de una manera efectiva a través de tener esta visión, digamos, estratégica para que el centro pueda continuar con sus acciones normales y que ellos además se puedan focalizar en la atención del COVID, ¿no es cierto? Y ustedes se pueden focalizar en todos los rezagados que tienen el centro, digamos, dentro de su año anterior. Es una idea. Para los centros de atención intra, pueden exactamente apuntar a lo mismo, ¿ya? Pero también está el tema del COVID, que es muy potente todavía, los índices de hospitalización por COVID todavía siguen relativamente altos, ya la gente no se hospitaliza tanto en UCI, pero sí llegan con sintomatología o llegan con otras cosas y ahí es un poco más difícil hacer esto de contribuir a, porque ahí uno se va al día a día, ¿ya? La mirada más integral de la efectividad sanitaria tiene que ver con los agentes de salud tradicionales o comunitarios, que tiene que ver con las acciones que realizan los equipos de salud dentro de la comunidad, ¿ya? El itinerario terapéutico de los problemas de salud más frecuentes, que eso está dado por las metas sanitarias, el rol de los medios de comunicación, que también influyen, o sea, si los medios de comunicación dicen, hoy hay una tremenda pandemia mundial de coronavirus y todo lo demás, no salga de su casa, ¿qué va a pasar con la gente que tiene control de crónico? ¿Qué creen ustedes? ¿Sale de su casa? ¿Va a control o no? No. No. O sea, ¿se fijan? O sea, o si el medio de comunicación, por ejemplo, dice, no vayan a atenderse a la atención primaria porque está colapsada todos los consultorios del país, cuando a lo mejor fueron a un consultorio y vieron que ese consultorio particularmente estaba colapsado, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Va a ir a los consultorios o no? No, obvio. Difícil. Difícil. Entonces, se fijan que hay un rol que hay distintas cosas que generalmente nosotros no podemos manejar, pero que tenemos que tenerlas presentes. Y por eso mismo tenemos que estar atentos a las noticias, estar leyendo qué es lo que dicen, los informes epidemiológicos, cómo lo maneja la prensa, etcétera, etcétera, porque también así uno se hace la idea de cómo va a llegar la gente cuando se venga a atender, porque eso es lo que ve la gente, ¿ya? Y generalmente ustedes manejan más información que el promedio de la gente y el promedio de los periodistas. ¿Ya? Tienen que tener claridad también de las redes de referencia y de contrarreferencia, que eso también lo vimos yo recuerdo en el taller de redes de redes, ¿ya? Pero básicamente los conceptos de referencia y contrarreferencia ustedes ya los conocen. Considerar el tema de las farmacias privadas, y ustedes saben que, por ejemplo, el valor de los medicamentos de las farmacias privadas es bastante prohibitivo, por lo tanto en nuestro país no se genera el tema de que los pacientes no accedan a los medicamentos porque no tienen plata, porque acá cuando hay controles y cuando hay todo lo demás, por lo menos se les entrega una canasta básica de medicamentos para sus patologías crónicas, cosa que en otros países no ocurre y ahí sí se tiene que considerar el tema de las farmacias privadas, ¿ya? Y los prestadores privados también que también tienen más o menos el mismo efecto cuando hay países que no tienen sistemas de salud integrales como los nuestros, ¿no es cierto?, donde nosotros no nos preocupamos de la reactividad, sino que de la proactividad, y eso quiere decir que nos preocupamos de la gente sana y enferma, por lo tanto, la cantidad de controles y todo lo demás está a disposición de la gente y la gente tiene la posibilidad de elegir, ¿ya? Bueno, dentro de sus posibilidades también. Los datos socioculturales, que son los que ustedes obtienen desde el plan comunal, en las consultorios, ¿no es cierto? En los intrahospitalarios generalmente no es mucho lo que pueden obtener de esto, pero sí, por ejemplo, pueden tener datos como los tipos de vivienda, el equipamiento de la comuna, el uso de botiquines domésticos, salud ambiental, el caso de los basurales, las fuentes contaminantes, la escolarización y deserción escolar, la infraestructura urbana, fuentes laborales, trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted analice, por ejemplo, la escolarización y la deserción escolar, ¿ya? Usted me dirá, pero profe, eso no tiene que ver con salud. Ya conversamos al respecto y dijimos que todo tiene que ver con salud, hasta el detalle de un semáforo o una calzada pavimentada, todo eso tiene que ver con salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted va a mirar esa escolarización y inserción escolar desde el punto de cómo afecta
ese aspecto en la salud de la población. Me explico. Está claro que los condicionantes sociales, como la escolarización, ¿cierto?, tienen, ¿no es cierto?, influencia directa en las conductas de salud. Las personas con mayor escolaridad generalmente responden mejor a las medidas preventivas y a las indicaciones de salud porque las entienden mejor, ¿ya? La deserción escolar, ustedes saben que es un factor de riesgo para la cesantía, para el consumo de drogas, accidentes, el robo, la delincuencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también de alguna manera va a influir en la salud. Por lo tanto, cuando usted haga su análisis y diga escolarización, hay un 70% de niños estudiando en la atención primaria y un no sé qué de atención de educación secundaria, ya, supongamos. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo usted lo interpreta de acuerdo a la salud? Porque para eso usted va a ver el todo de manera integral, cómo lo va a interpretar o cómo va a influir esa escolaridad o ese porcentaje que usted me está mostrando en la salud de esa comuna o de esa población a la que usted está analizando, ¿ya? Los datos sueltos, chiquillos, no sirven. Ese dato, por ejemplo, de infraestructura urbana, si es que hay plazas, parques, si es que hay, por ejemplo, cine, si es que hay lugares recreativos, si es que hay... Eso no me sirve si es que usted me dice, ay, no, sí, hay 4 cines y hay un parque y que está bien mantenido, se ve el pasto verde. Eso no me sirve en este análisis de salud que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa que hayan 4 cines? Que la gente tiene a lo mejor lugares de esparcimiento, ¿no es cierto?, que le ayudan a disminuir el estrés, no sé, lo que ustedes quieran. Si hay un parque que está en buenas condiciones, quiere decir que la gente puede tener la opción de hacer deporte, de hacer actividades al aire libre, que puede ser un lugar de encuentro familiar, no sé, de acuerdo a lo que ustedes hayan visualizado en esa comuna. El análisis, como yo les decía, una vez que ustedes ya obtuvieron los datos, los procesaron, los sistematizaron, ¿no es cierto?, deben analizarse para hacerse operativos. Y para eso ustedes van a usar la matriz FODA. FODA, DAFO, le pueden llamar de las dos maneras, da lo mismo, ¿ya? Y la matriz FODA, que ustedes la conocen, ¿ya? Y hoy día le vamos a dar un poquito más de profundidad, ¿no es cierto?, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa o de un lugar X en su mercado, ¿no es cierto?, mercado como ambiente geográfico, ¿ya?, que implica la situación externa y de las características internas de la misma, ¿no es cierto?, que son la situación interna a efectos de determinar sus fortalezas, debilidades que corresponden a la situación interna. Y esos son los factores controlables, ¿ya? Son factores a los que ustedes van a poder trabajar. Las oportunidades, ¿no es cierto?, y amenazas que son parte de la situación externa, que generalmente son factores no controlables, pero que ustedes tienen que tenerlos presentes para poder trabajar con ellos, ¿ya? De alguna manera, lo que hace esta matriz es que recoge los puntos fuertes en que nos debemos apoyar, los puntos débiles que debemos superar, que se transforman en oportunidades, ¿no es cierto?, que vamos a aprovechar, y las amenazas de las que nos tenemos que defender, ¿ya? Porque acuérdense que no todo lo podemos controlar, por lo tanto, hay cosas que a lo mejor del medio interno que se van a transformar en oportunidades, y las amenazas a las que tenemos que tener ahí atentas, porque en algún momento nos vamos a tener que defender de esas amenazas. Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en la que se encuentra la organización, ¿ya? Aquí tienen un pequeño esquemita que no se ve a lo mejor muy bien, se los voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver, que no es el que les voy a mostrar, pero sí para que se vayan haciendo una idea. Y cualquier esquema, yo siempre digo que cualquier esquema que a ustedes les haga sentido del FODA, les va a servir, ¿ya? Y esta matriz básicamente dice los aspectos positivos para alcanzar el objetivo, ¿no es cierto?, que serían de origen interno las fortalezas y de origen externo serían las oportunidades, ¿ya?
y los aspectos negativos para alcanzar el objetivo, o debilidades cuando son internas, o amenazas cuando son del medio externo. La matriz FODA, cuando nosotros la queremos trabajar, nos vamos a concentrar principalmente, que son las estrategias, que eso es lo que nos va a dar el resultado final, ¿ya? Esto de aquí, que está al medio, que yo lo voy a rayar ahora, ¿ya? Es lo que usted tiene que trabajar posteriormente a cuando hace la matriz FODA. Por lo tanto, aquí me voy a devolver. Usted parte con esta matriz que tiene acá, ¿no es cierto?, donde pone los aspectos de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, y después, que están aquí, si ustedes se fijan, lo que ustedes hicieron en un primer paso es determinar esto de acá. Ay, ahí me saltó el mouse como un... Eso. Ahí están las fortalezas, ¿se fijan o no? Las debilidades, que es lo mismo que la matriz chica que vieron antes, las oportunidades y las amenazas. Entonces usted, primer paso, hace una lista, que es lo que dice aquí este esquema, de oportunidades, hace una lista de amenazas, hace una lista de fortalezas y hace una lista de debilidades. Una vez que usted hace la lista, ¿ya?, que lo va a hacer en esta matriz que está acá, ¿ya?, hace esa matriz primero, que es la chiquitita, usted la va a ampliar de esta manera, y ahora sí usted va a hacer esta parte que está al medio, donde usted va a establecer las estrategias. ¿Qué es lo que va a hacer en el caso de las oportunidades y las fortalezas, que son lo positivo, en caso de las debilidades y las oportunidades, qué va a hacer en caso de las amenazas con las fortalezas, y qué hace con las debilidades y las amenazas? ¿Ya? Y en lo que usted se va a centrar para su planificación es este cuadrante, que es el cuadrante FO. ¿Qué significa? Que usted se va a centrar en las fortalezas y en las oportunidades para mejorarlas, ¿no es cierto? Y va a minimizar todo lo otro que le queda alrededor. ¿Dudas con esto, chiquillos? Estos, chiquillos, que yo les estoy marcando en morado, es lo que usted tiene que tener presente, ¿ya? Que son estos de acá, los dos cuadrantes de acá, ¿ya? Porque con estos morados usted también tiene que trabajar, pero lo va a hacer minimizando las debilidades, ¿ya? Pero aprovechando las oportunidades. Este esquemita se los voy a mandar, así que tranquilidad. Y acá también va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a minimizar las amenazas, pero va a aprovechar las fortalezas que tiene. Acuérdense que aquí está el medio interno, es este de acá, ¿ya? Y el medio externo es el que está más afuera, ¿sí? Las debilidades y las amenazas, ya. Y las estrategias da que en el fondo uno tiene que plantearlas y planificarlas, digamos, pensarlas por lo menos, tiene que ver con los peores escenarios o con las amenazas que son externas, que están fuera de mi control, pero a las que yo puedo de alguna manera poner algunas barreras para evitar que eso realmente se transforme en amenaza. ¿De acuerdo? Vamos a los objetivos entonces. Para establecer los objetivos uno tiene que, con los objetivos se representa el plan básico, ¿ya? Cada departamento, si ustedes están en un hospital o en un consultorio, debe contar con objetivos propios, que son objetivos operacionales, ¿de acuerdo? O sea, usted puede plantear, acuérdense que esto es como un paraguas. La punta del paraguas que abarca toda la base, ¿ya? Me dice que esos objetivos son para toda la compañía, ¿cierto? Pero a la medida que yo me voy centrando en cada departamento tiene que plantear sus objetivos propios que le permitan, de acuerdo a lo que hace cada departamento, lo que hace cada servicio, lo que hace cada actor, ¿ya? Llegar a el objetivo final. Pueden ser generales o específicos, finales, parciales o intermedios. El enunciado tiene que decir qué se hará, en cuánto plazo, en cuánto tiempo, el estándar de calidad,
¿ya? Y el costo, pero el costo no necesariamente se pone dentro del objetivo, sino que hay que tenerlo presente, pero no necesariamente se plantea, ¿ya? Y el estándar de calidad tiene que ver con qué es lo que yo quiero, cuál es la meta que yo me voy a poner para poder decir voy a llegar a hacer, por ejemplo, el 50% más de controles que el anterior, ¿ya? Y el estándar de calidad me va a decir cómo voy a hacer esos 50 controles más. Los objetivos estratégicos obedecen a la mirada macro de la empresa, en nuestro caso corresponden al Ministerio de Salud y nosotros todas nuestras acciones están de acuerdo a los objetivos estratégicos que son los objetivos de la década, ¿ya? Y se relacionan con indicadores epidemiológicos y este nivel de objetivos se determina a niveles directivos. O sea, ustedes aquí, ninguno de ustedes va a participar en la creación de objetivos estratégicos del ministerio porque a menos que estén en el ministerio, es difícil que contribuyan, pero ustedes van a tener que trabajar con esos objetivos estratégicos y desde ahí surgen las metas. Marcan el camino hacia donde debemos apuntar con nuestra planificación. Y aquí está lo que ustedes conocen, ¿ya? Que son los mismos objetivos estratégicos, estos son los antiguos que han ido cambiando más bien en los objetivos estratégicos más que en las metas, pero el ministerio para el año, no me acuerdo qué año es, 2011-2020, ¿ya? Planteó 9 objetivos estratégicos, ¿ya? Y acá hay 2 ejemplos, donde tenemos reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a bajar su impacto social y económico. Y las metas, ¿ya? Ahora ya le ponemos números, donde dice muertes por VIH, bajar tasas de 2 por 100.000 habitantes a 1.2 por 100.000 habitantes, la tuberculosis bajar tasa de 12,1 por 100.000 a menor a 5 por 100.000 habitantes, las muertes por infecciones respiratorias bajar la tasa de 14.3 por 100.000 a 7.6 por 100.000 y esas son las metas a las que ustedes tienen que apuntar, ¿ya? Y acá está el otro, ¿no es cierto? Y los que tienen manzanita tienen que ver con el sano. Elige vivir sano, que es el famoso programa de la manzanita. Y aquí tiene que ver con cosas de atención primaria, ¿no es cierto? Que dice reducir la morbilidad y la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismo, que es lo amplio, lo grande, lo macro, ¿no es cierto? Y la meta, y aquí está el estándar a lo que nosotros queremos llegar, es, ¿no es cierto?, bajar tasas de 8.2 por 100.000 a 6,8 por 100.000, o sea, en un 10%, muertes de cáncer en un 5%, disminuir, se fijan que todas tienen disminuir, eso significa la flechita, ¿ya? Y estas, las que están acá abajo, es aumentar la sobrevida de infarto en un 10%, aumentar la sobrevida de accidentes cerebrovasculares en un 10%, ¿se fijan? Esas son las metas. Ahora, cada institución o cada centro de salud va a definir objetivos operacionales para cumplir con estas metas. Y esos objetivos operacionales son los que definen cada establecimiento. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. Los objetivos estratégicos están siendo analizados en este momento. Probablemente se va a sacar el documento a fines de año, ¿ya? Pero básicamente lo que tenemos hasta ahora están hasta el 2020. Y con eso estamos trabajando, a menos que hayan otras metas que se hayan fijado, sobre todo en los centros de atención primaria, y que tienen relación con metas de la municipalidad, ¿ya? Y que son las que les pide la municipalidad y va a depender de los convenios que hagan con la municipalidad. Dentro de los objetivos sanitarios está la planificación estratégica y la planificación operacional, ¿ya? Dentro de la planificación estratégica, para que ustedes se vayan haciendo una idea, están los objetivos estratégicos del país, ¿no es cierto?, que ya los vimos, los resultados esperados, que ya de alguna manera ya los vimos, y ahí están los indicadores y metas, ¿no es cierto?, que son de proceso, estas son de impacto porque son al final el plan de trabajo anual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la planificación operacional, que es lo que hace cada institución, y está preparado por cada entidad, como dice ahí, por ejemplo, el MinSal, la Ceremi, y que contiene todo lo que ustedes van a hacer ahora, que es un análisis de situación, resultado esperado específico, ¿no es cierto?, que va a considerar indicadores e hitos,
desarrollo de productos, servicios o tareas si es que es necesario, y por supuesto a nivel operacional, o sea, el que va a trabajar sobre esos objetivos, tiene que estimar el presupuesto y los recursos. Acá hay otro ejemplo que está un poquito más desglosado, ¿no es cierto?, que aparece por tema, ¿ya? Y tenemos la gestión asistencial y la salud internacional. Son dos cosas distintas. Aquí no se ve mucho la rayita, pero esta es una, ¿ya? Y la de abajo es otra. En términos de gestión asistencial, el objetivo es, por ejemplo, mejorar la pertinencia en la referencia entre componentes de la red de servicios de salud. Y la meta, hay varias metas aquí, dice aumentar 100% la proporción de secretarías regionales ministeriales de salud que han implementado mecanismos de alineación de directivos y articulación de procesos de planificación, aumentar a 80% el porcentaje de pertinencia en la referencia entre componentes o de los servicios de salud. ¿Ya? O sea, el objetivo dice qué es lo que queremos, ¿ya? Y la meta me dice en cuánto y a través de qué. ¿De acuerdo? Acá hay otro ejemplo de objetivo estratégico, objetivo operativo e indicador de desempeño. Aquí están los indicadores, ¿ya? Por ejemplo, este dice posicionar a la clínica dental, estoy inventando cualquiera, como la de mejor atención al cliente en Lima Metropolitana al cabo de 5 años. Esta es una clínica dental peruana. Y el objetivo operativo dice el 90% de los clientes se encuentran satisfechos con los servicios, y el indicador que usted va a buscar, con el que va a medir esto, ¿ya? Y aquí usted quiere llegar al 90% de esto que usted planteó en su objetivo estratégico, el indicador va a ser número de reclamos presentados por los clientes. Y ahí el indicador usted lo puede establecer por usted mismo, ¿ya? Como resumen, chiquillos, y aquí ya estamos terminando, tenemos todo un proceso de planeamiento estratégico donde hay una etapa de formulación, que es esta de acá, y una etapa de implementación y de puesta en marcha. Las primeras semanas usted va a estar en etapa de formulación, donde va a hacer un análisis interno y un análisis externo, y cada uno va a determinar oportunidades, amenazas, ¿cierto?, fortalezas y debilidades, con un análisis FODA, lo va a correlacionar con la visión y la misión, va a determinar los objetivos y va a establecer una estrategia que puede ser corporativa, competitiva, genérica. En el caso de ustedes solamente va a ser genérica, porque están trabajando a nivel micro y a nivel local, ¿ya? Y los objetivos operativos se van a determinar, o sea, se va a tratar de cumplir con los objetivos operativos, las estrategias operativas, la organización y la dirección, ¿no es cierto?, que tiene que estar todo pensado desde antes. Aquí usted tiene que establecer todo eso para poder llegar a una evaluación y que la evaluación me diga que todo lo que yo hice anteriormente estuvo bien hecho y bien planificado, ¿ya? Para eso tengo que tener una dirección, una organización y un control y un monitoreo que me permita, en el caso que sea necesario, cambiar mi estrategia de trabajo.